gente de Zamora, ¿no? Madre mía. Bueno, nuestro último ponente de la sesión de mañana, pues es complicado presentarlo, por lo menos para mí, porque la verdad es que estoy todo el día trabajando con él, si no es en un proyecto es en otro. Pero bueno, es Antonio Martínez Rom, es periodista especializado en ciencia, es el director de ciencia en Voz Populi, es cofundador de Naucas, tiene un premio Ondas con el podcast Catástrofe Ultravioleta. Escriben un montón, tiene libros, es bien conocido por vosotros, pero sobre todo es un tipo muy interesante. Yo, si alguna vez os recomiendo que os hagáis amigo de alguien, haceros amigo de alguien que os asombre y que os sorprenda, pues está haciendo el tonto detrás, ¿verdad? Bueno, un fuerte aplauso. La charla que va a dar va a ser espectacular, porque va a hablar de plasticidad de cerebros, como él, que tiene el cerebro hecho plástico. Antonio Martínez Rom. Buenos días. Efectivamente, yo vengo a hablaros del cerebro, que es probablemente el órgano más fascinante del cuerpo, sin lugar a dudas. Uno de los grandes misterios para la ciencia, y además cuenta con la ventaja de que casi todo el mundo tiene uno. Y esto que os hace gracia, porque evidentemente lo he hecho con la intención de que fuera un poco chistoso, veréis más adelante a lo largo de mi charla que se podría interpretar de otra manera. En el año 2011, junto con mi equipo de lainformación.com, hicimos una serie de reportajes que se convirtieron en un documental que se llamó El mal del cerebro, en el que abordábamos, sobre todo desde el punto de vista de las historias humanas, cuáles eran los principales problemas que podía tener el cerebro y cuáles eran las técnicas que se estaban utilizando pioneras en España para tratar estas enfermedades. En el Hospital Clínico de Madrid se estaba haciendo una operación que consistía en poner electrodos implantados en el cerebro profundo a pacientes de Parkinson para evitar los temblores y era uno de los muchos casos en los que mostrábamos la aplicación de la tecnología que parecía realmente algo de ciencia ficción. Después de acabar este documental, que tuvo muchos premios, pasó 1 año y medio cuando el jefe de cirugía, de neurocirugía del Hospital Clínico de Madrid, el doctor Juan Antonio Barcia, me llamó porque quería contarme una historia. Él, como cirujano, como neurocirujano, opera durante mucho tiempo, durante todo el año, a un montón de pacientes con tumores cerebrales, glioblastomas, que son los más agresivos, y se colocan en una situación muy difícil, porque si ese tumor afecta a un área funcional, lo que ellos llaman un área elocuente, un área donde, por ejemplo, reside el lenguaje o donde reside la movilidad, no pueden operarlo porque dejarían al paciente en un estado muy malo y una calidad de vida pésima, con lo cual se ven atados de manos. Durante las operaciones se utilizan algunas técnicas como la bioluminiscencia, marcadores que indican dónde pueden cortar y dónde no, para saber cuál es el tejido afectado y cuál no. Y además operan a los pacientes despiertos. Durante las operaciones, en momentos determinados, se despierta al paciente y mientras se toca, se va comprobando que lo que se toca no es esencial para ese paciente, como el habla, el movimiento, etcétera. E incluso si se trata de un músico, habéis visto alguna vez estas imágenes tan llamativas, se le despierta y se le pide que toque el instrumento con el que trabaja para que no queden afectadas después de la operación sus habilidades. Juan Antonio Barcia me contó en ese momento que habían tenido un caso extremo y que habían empezado a pensar en aplicar una posibilidad. Aquella posibilidad era mover las funciones de sitio y operar una vez que las funciones habían ido a otro lugar del cerebro sin causar un daño añadido al paciente. Esto, cuando me lo dijo, inmediatamente llamé a Javi Álvarez, que está aquí sentado, y a Adriano Morán, el equipo con el que habíamos trabajado en lainformación.com, y les dije, hay que hacer una historia de esto. Nos pasamos 5 años trabajando en un documental que pronto espero que lo pueda disfrutar todo el público, que se llama Vida Extra. Quiero contaros algunos detalles de cómo seguimos los casos que iban llegando del doctor Barcia y otros ejemplos. La inspiración para hacer esta técnica vino al doctor Barcia porque ya se conocía que la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro de organizarse, de reorganizarse después de algún evento como un daño cerebral, el tumor estaba forzando ya esa plasticidad. El tumor, si tenía afectada el área del lenguaje,
hacía que el cerebro fuera desplazando paulatinamente esa función a las áreas adyacentes, de tal manera que era como si hubiera buscando una escapatoria para seguir funcionando. El doctor Barcia consultó con Antonio Oliviero, que trabaja en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y es especialista en estimulación magnética transcraneal. Es una forma de intentar forzar esa plasticidad mediante un sistema no invasivo. Desde fuera se estimulaba un área del cerebro intentando imitar lo que estaba haciendo el tumor ya de por sí, pero acelerando ese movimiento, esa plasticidad que se producía en las neuronas hacia otros lugares. No funcionó porque la técnica todavía no daba las posibilidades de hacer este tipo de intervención, era muy difícil, así que Barcia decidió utilizar técnicas que ya existían, más invasivas, como la de la manta de electrodos. Esto se utiliza sobre todo con pacientes de epilepsia, a los que se les opera en una primera ocasión buscando el foco epiléptico, se les coloca una malla de electrodos que recoge señal y identifica dónde se producen los ataques, en qué zona del cerebro tienen que intervenir para que no se produzcan, le cierran, están unas semanas observando y luego ya cuando ya saben dónde está ese foco, lo operan y se lo quitan. Esta malla de electrodos también tiene la posibilidad de estimular, es decir, de generar impulsos eléctricos, pequeñas corrientes, que es lo que Barcia quería poner en los pacientes para intentar forzar la plasticidad de la manera que hacían los tumores y mover las funciones de sitio. El truco estaba también en los neuropsicólogos. De alguna manera había que operar al paciente en una primera ocasión, retirar todo el tumor que se pudiera en ese momento, instalar la malla de electrodos, empezar a estimularle mientras el paciente utilizaba esa función que estaba afectada. Es decir, si por ejemplo le afectaba al área del lenguaje, el truco estaba en ir estimulándole cada vez más mientras el paciente hacía una tarea de hablar o de escribir, de tal manera que obligara al cerebro, como en un gimnasio, a ponerse cachas y mover las funciones del sitio. Bien, esto aparentemente no tenía por qué funcionar, no se había hecho nunca. Esto que veis es la imagen que uno de los técnicos que la analizó creyó que era mentira. En esta primera imagen, antes de la operación, el paciente tiene localizado un tumor en el área de Broca, el área del lenguaje, que está en el hemisferio izquierdo, y en el momento en que le hicieron esta técnica, el doctor Barcia y su equipo, el área del lenguaje que estaba en el hemisferio izquierdo pasó al hemisferio derecho. Ya os digo que era tan increíble que los propios técnicos que vieron las imágenes creyeron que había un error y volvieron a hacer todos los cálculos porque no se explicaba y era algo absolutamente inédito hasta entonces. El equipo de 93 metros, mis compañeros y yo, seguimos durante 5 años a algunos de los pacientes del doctor Barcia, como Luis Enrique, que tenía la función en un área del cerebro y se le movió al otro hemisferio y después se le operó con éxito. Rafael, que en su caso tenía afectados la movilidad de uno de los dos brazos, de sus manos, y seguimos un caso desde el principio que fue el de Vicente, que llegó en un estado más tardío, pero también se le aplicó con éxito esta técnica que permitía operar a pacientes hasta entonces inoperables. Pero ¿qué es la plasticidad cerebral de la que os estoy hablando? ¿Qué es esta capacidad de regenerarse del cerebro? No se entiende todavía bien en ciencia cuáles son los mecanismos últimos por los que se produce la plasticidad. Se observa que cuando alguien tiene un accidente grave del cerebro, hay una capacidad de recuperación muy grande si se hace psicoterapia con él, si se está haciendo rehabilitación. Se sabe, por ejemplo, que los pacientes, las personas que pierden la vista, reclutan después las áreas que antes se dedicaban a la visión para otras funciones, pues como pueda ser el tacto o el oído. Hay casos extremos y que en la literatura científica son muy interesantes, como el de Pat Martino, que es un músico de jazz, que en los años 80 tuvo un accidente cerebrovascular y perdió la memoria y la capacidad de tocar. Este es el cerebro de Pat Martino después de la operación, en la que veis que falta claramente uno de los lóbulos. Pat Martino consiguió volver a tocar, recuperó la memoria y a base de esfuerzo y de rehabilitación, hoy sigue siendo un músico de éxito y se le puede ver en concierto, hace poco estuvo en el País Vasco. Nico es uno de los ejemplos que buscamos para este documental para explicar en qué consiste la plasticidad cerebral. Nico tiene ahora 28 años, es campeón nacional de esgrima y además pinta. Pero Nico tiene una particularidad, que es que, como veis ahí, le falta medio cerebro. Esta es la radiografía que sostiene él en sus manos, porque a él le hicieron lo que se llama una hemisferectomía.
una sección de una de las mitades del cerebro, uno de los hemisferios. Cuando tenía 2 años, él tenía crisis epilépticas que hacían imposible la vida, era una cuestión de vida o muerte, y en esos casos extremos los médicos saben que los niños tienen una plasticidad cerebral extraordinaria. De hecho, al poco de operarle, me contaba su padre, Nico se bajó de la cama y quería caminar, y los propios médicos no daban crédito a que un niño, al que le habían quitado la mitad del cerebro, estuviera ya tan bien como para querer caminar. Para entender la plasticidad cerebral hay que remontarse sobre todo a los años 50, cuando el cirujano canadiense Wilder Penfield empezó a hacer las primeras operaciones a cerebro abierto y fue el pionero de tener a los pacientes despiertos mientras tocaba en diferentes zonas del cerebro para ver qué les pasaba, qué les afectaba, y se daba cuenta de que había una especie de mapa dentro del propio cerebro distribuido con distintas funciones, sitios, cada paciente es diferente, pero identificó una zona, él y otros médicos e investigadores más adelante, que se llama el área somatosensorial. Ya tenemos distribuido en una forma casi de diadema 2 zonas de neuronas en las que reside, digamos, la capacidad de mover y de sentir los objetos. De tal manera que incluso existe lo que se llama el homúnculo, es una representación de qué zonas del cerebro tenemos con más neuronas reclutadas y cuáles tienen menos. Tenemos muchas neuronas trabajando en esa zona para las manos, para la lengua, para la boca, y tenemos menos para otras partes del cuerpo. Tenemos menos para los pies y para los otros sitios. El doctor Álvaro Pascual Leone es un investigador español, trabaja en Harvard y que participó en el estudio de Juan Antonio Barcia, es uno de los pioneros en plasticidad cerebral. Él, hace ya casi 2 décadas, descubrió que esa configuración que tenemos todos en el área somatosensorial puede variar en función de lo que estamos haciendo en nuestra vida diaria. De tal manera que hizo un experimento, hizo varios experimentos con pianistas, gente que no sabía tocar el piano, les enseñaban a tocar el piano y mapeaban su región cortical, la región somatosensorial, antes y después, y se dio cuenta de que las zonas dedicadas a los dedos, cuando uno aprendía a tocar el piano, crecían. Se dedicaba más espacio, más neuronas a esa actividad. Luego, con el tiempo, eso volvía a su ser, podía cambiar. En estudios muy recientes se ha visto, por ejemplo, que las personas que tienen amputación de los 2 brazos, que han nacido así y que pintan con los pies y hacen cosas con los pies, tienen las regiones dedicadas a los dedos de los pies equivalentes a los que los demás tenemos en los dedos de las manos. Es decir, que este mapa es moldeable, ¿sí? Es parte de la plasticidad cerebral. Uno de los fenómenos más interesantes es el de las amputaciones y lo que se llama el síndrome del dolor del miembro fantasma. El miembro fantasma aparece en un porcentaje altísimo en las personas que han tenido una amputación, sobre todo si es traumática. Es decir, el cerebro sigue teniendo un área dedicada a esa actividad y la persona, aunque no tenga un brazo, lo sigue notando. En los casos peores y más extremos, ese brazo le duele, o esa pierna que le falta le duele, y es un dolor insoportable. A veces tienen deseos de suicidarse porque no lo pueden soportar. Lo interesante es que estas áreas somatosensoriales, estas zonas dedicadas al miembro fantasma, se ha visto también recientemente que siguen estando ahí hasta 25 y 31 años después del accidente. Es decir, que el cerebro sigue teniendo esas zonas dedicadas a ello. No se comprende todavía bien cómo funciona esto y se han propuesto alternativas o terapias para intentar abordar el asunto. Hay cierta discrepancia en el mundo, del mundo científico, pero en los años 80 un investigador estadounidense, V.S. Ramachandran, diseñó lo que se llama la terapia del espejo, que consistía en una especie de engaño al cerebro. La persona amputada se ponía delante de un espejo para simular, para que su cerebro creyera ver que tenía el brazo de nuevo, ese brazo que le dolía retorcido. Se le pedía que ejercitara los 2 brazos porque puedes mover mentalmente el brazo fantasma, de tal manera que con varias sesiones de terapia un porcentaje alto de pacientes sentía que ese dolor desaparecía y volvía a la normalidad, el caso de plasticidad extremo. Hace unos años, cuando ya estábamos trabajando con el documental, con el doctor Barcia, conocí el caso de Stephen Sandner. Es un canadiense que perdió una pierna en un accidente de moto y tuvo síndrome del miembro fantasma. Stephen hizo la terapia de espejo después de pasar un periodo desesperado por el dolor y a él le funcionó.
Lo que decidió hacer es irse a los países, formar una especie de ONG, se iba a países del sudeste asiático, como Camboya, donde el número de amputados por las minas antipersonas es enorme, y se iba de aldea en aldea fabricando sus espejos para enseñar en las clínicas a las personas amputadas la técnica e intentar ayudarles a mejorar su dolor. Nos fuimos a verle, ahí tenéis a David Tesoro, nuestro compañero, en Sri Lanka. Le vimos trabajando en la isla de Sri Lanka, le acompañamos durante varios días con los pacientes. Ahí también tenéis a Adriano Morán, que va con un armatoste para grabar, que parece un Robocop. Y fue una de las experiencias más impresionantes que yo he tenido nunca en mi vida de periodista. Verle trabajar con esta gente era realmente increíble y él es un personaje absolutamente maravilloso. Con todo este material, algunas de las cosas que os he enseñado, nos pusimos a hacer un montaje del documental, a recopilar todas estas historias para contarlas de manera audiovisual. Y a principios de este año, cuando ya teníamos todo el material, tuvimos la mejor de las noticias posibles. En el Hospital Regional de Málaga, el doctor Pedro Serrano y su equipo habían utilizado la técnica del doctor Barcia para un caso distinto y fuera del hospital del principio, de tal manera que se había replicado la técnica. Era el caso de este chico, José, que tenía desde pequeño, tuvo un cáncer, un tumor en el cerebro que le provocaba ataques de epilepsia enormes. El tumor se pudo tratar bien, pero la epilepsia permanecía. De hecho, cuando él tenía 14 años, me contaba que la vida era un infierno porque no podían dejarle solo, porque en cualquier momento tenía un ataque, un desmayo, se caía por las escaleras. Si, por ejemplo, tenía que salir de casa, pues alguien tenía que estar con él, o si se iba de fiesta, porque, y fíjate, en esa edad, con 14 años, podía tener uno de estos ataques y quedarse solo y sin ayuda, ¿no? Total, que Pedro Serrano decidió, había leído el trabajo de Barcia, decidió aplicar la malla de electrodos, operarle una primera vez para instalársela y hacer la rehabilitación. Como él tenía 16 años cuando se hizo la terapia, 17, fue muchísimo más rápido que los pacientes de Barcia, que eran más mayores, lo que os decía al principio de la neuroplasticidad en los niños. Y a él le bastaron apenas 8 o 9 días para hacerlo, mientras que a los otros pacientes les habían costado del orden de 3 semanas. Lo que sucedió fue otra vez que el último residuo que tenía, porque él ya había desplazado un poco las funciones cerebrales del área del lenguaje, el área de Broca, pasó por completo al hemisferio derecho. Le pudieron operar y hoy en día lleva una vida normal. De hecho, estuvimos jugando al baloncesto. Es alucinante. Bueno, ¿qué va a pasar con esta técnica? No lo sabemos. No sabemos si la plasticidad cerebral se utilizará de esta manera en el futuro. Es posible que para algunos problemas, algunas enfermedades como el glioblastoma, ya se está investigando otros abordajes desde el punto de vista farmacológicos que son muy prometedores y es posible que esto sea innecesario. El doctor Barcia y su equipo están trabajando ahora en refinarlo e intentar hacerlo no invasivo, como querían al principio, que no haya necesidad de abrir al paciente más de lo que se tiene que operar y que desde fuera se le pueda estimular para forzar esa plasticidad, esa capacidad impresionante que tiene el cerebro de reorganizarse. Es muy útil la plasticidad en las personas que han perdido miembros y luego utilizan una prótesis, como unos brazos biónicos, porque el cerebro se tiene que reorganizar otra vez. El cerebro tiene que volver a organizar esas zonas que hemos visto en el área somatosensorial para aprender a mover un elemento nuevo. Y somos impresionantemente plásticos. Podemos manejar esto muy rápidamente. Podemos incluso manejar un tercer brazo. Nuestro cerebro es un mago. Es capaz, en un laboratorio que es de Barcelona, que se llama EvenLab, Mavi Sánchez Vives y el doctor Slater están trabajando con realidad virtual, de tal manera que te colocan unos cascos y te ponen el cuerpo de alguien que es muy diferente a ti y inmediatamente notas si te hacen coincidir los estímulos táctiles con lo que estás viendo. Por ejemplo, te hacen pensar que tu brazo puede llegar al final de esta sala y estar tocando el fondo y tu cerebro le parece bien, le parece normal. Yo tuve la oportunidad de probarlo. En una de las animaciones te ponían a tocar unas timbas, yo no he tocado en mi vida, no tengo ni idea, pero estaban allí, tú tenías un traje en el que veías tus movimientos, te ponían las gafas de realidad virtual y mientras tocabas te veías en un espejo. Había dos escenarios. En uno eras un joven encorbatado que parecía haber salido de la oficina y en otro eras un joven con rastas y que tocaba maravillosa, bueno, parecía que tocaba mejor. Era algo que nuestro cerebro tenía un prejuicio. De hecho, lo que comprobaron es que cuando las personas
se veían en el traje encorbatado tocaban peor que cuando se veían en el otro. Pues hasta ese punto llega nuestra capacidad de cambiar y es tan versátil. Se está haciendo también robots, exoesqueletos para ayudar a la gente, y aquí la plasticidad es de hecho la clave. Y en personas con ceguera a las que se intenta hacer recuperar la visión mediante implantes biónicos, en este caso un ojo biónico, que ya se está avanzando mucho y pueden incluso distinguir sombras y luces. Él es Francisco, tuve la ocasión de hablar con él después de que probara este implante y me contaba que se había emocionado porque había visto por primera vez a sus nietos. No los había visto porque todavía lo que vio fue unas sombras, pero para él era algo impresionante. Y hay muchos vídeos por ahí por YouTube donde, por ejemplo, a un paciente vuelve a ver a la cara de su mujer, aunque solo sean unas sombras, y el hombre se echa a llorar de manera totalmente emocionada y comprensible. Esto es un poco lo que yo venía a contaros hoy, me está sobrando tiempo a lo loco, ¿eh? Y el documental Vida Extra estará pronto disponible, se emitirá en alguna televisión, y me gustaría terminar poniéndoos el tráiler del trabajo que hemos hecho estos 5 años, y bueno, os lo pongo y espero que lo disfrutéis. ¿Podemos bajar la luz un poco? Tengo un tumor, probablemente haya que intervenirlo y digo, bueno, por lo que llegue, llegará. One wonderful characteristic of the human brain is that it is plastic. It can change. ¿Qué dimensiones puede tener? ¿Puede llegar no a conocerme a mí o no recordar quiénes somos? Puede pasar. Los neurocirujanos vemos realidades muy desagradables, pacientes con muy mal pronóstico, pacientes que nos mueren delante de nosotros. Empezamos a darle vueltas a un principio conocido como la plasticidad cerebral. Me ofrecieron entrar en un experimento. Empezamos de que estamos provocando que una zona del cerebro pierda una función y que aparezca en otra distinta. Es como un juego de manos neurobiológico. Todo el mundo le ponen un mapa del cerebro y dice, esto controla la mano derecha, esto controla la mano izquierda, y yo, en donde controlaba mi mano derecha, ahora mismo tengo un agujero. O sea, yo tengo las funciones, pero por otro lado del cerebro. Soy un bicho raro. Nico tiene epilepsia de nacimiento. La hemisferectomía que a mí me decían que había que hacer, claro, sencillamente es quitarle medio cerebro. Con 3 años y medio. Thanks to brain plasticity, Nico was able to live a normal life with a single left hemisphere. In a certain sense, half a brain is enough. Ya se irá viendo. De momento, Muchas gracias.